En lo particular, y me quiero hacer responsable de lo que voy a decir, es mi opinión. Voy a tratar de fundamentarla, de justificarla. No estoy cierto de que tenga la verdad. El contenido, comentarios y opiniones expresados en este video fueron elaborados y difundidos con anterioridad a la publicación del Acuerdo FGJ-CDMX-UNTO 2025, por el que se establecen lineamientos que deberán observar las personas agentes del Ministerio Público para la aplicación del artículo K40 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, la información aquí presentada no debe interpretarse a la luz de dicho acuerdo ni como una opinión sobre su contenido o aplicación. Amigos, ¿qué tal? De nueva cuenta, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Juicio entre amigos. Es un placer compartir en esta ocasión con Alfred. Hoy un poco raro el ambiente, Alfred, porque nos falta el tercer panelista, pero por circunstancias personales no pudo llegar el tercer panelista, ¿no? Pero va a ser excepcional este capítulo. Generalmente vamos a estar los tres y esa es la intención, ¿no? Pero hoy pues no contamos, y Alfred, pues vamos a tener que dar carnita a esto, Alfred, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, vamos a tener que comentar tal vez temas un poco más, de manera más detenida, para tratar pues de cubrir a nuestro compañero que no pudo acudir el día de hoy. Ese es un verdadero hombre. Pero con el gusto, con el placer de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Hemos estado recibiendo pues varias preguntas. Estamos viendo que se ha generado ahí pues controversia en cuanto a algunos temas que hemos venido tratando, y esperemos que este tema también sea de su agrado, de su interés, y que estaremos desarrollando el día de hoy, tratando de desarrollar, comentándolo, estableciendo algunas consideraciones en cuanto al contenido del artículo famoso 140 del famosísimo y tan discutido artículo 140. Pero antes de comenzar, Alfred, pues agradecer a nuestro productor que ahora, además de un café, pues tenemos una copita de vino. ¡Qué buen servicio! ¿No? Entonces, la idea es seguirlo con lo que ustedes prefieran, pues seguir comentando este tipo de cuestiones jurídicas. Y pues vamos a entrar de lleno, ¿no, Alfred? Esto, bien lo dices, es un artículo que es interpretado desde diversas aristas, desde diversas perspectivas. En lo particular, y me quiero hacer responsable de lo que voy a decir, es mi opinión. Voy a tratar de fundamentarla, de justificarla. No estoy cierto de que tenga la verdad, y los comentarios son bienvenidos, ¿no? Es la opinión, es lo que hasta el momento he ido pudiendo construir, es lo que me tocaba resolver en las audiencias, y muy controvertido ahora porque con esto de las redes sociales todos opinan, ¿no? Y el artículo 140 está en boca de todos, y los defensores lo interpretan desde la perspectiva a que ellos les toca intervenir, los jueces quizás desde otras, y entre los jueces pues quizá puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Lo importante aquí es conocer tu opinión, tú como juez de control, lo que yo hacía, y en ese sentido pues vamos a comentarlo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, y de hecho pues lo que comentas es interesante, ¿no? En cuanto a que las redes sociales nos permiten esto, nos permiten comentar, nos permiten debatir, nos permiten compartir, y claro que pues también nosotros tenemos ideas, consideraciones distintas como jueces, ¿no? Oye, tranquilo, viejo. ¿No? Y en ocasiones yo también pues comprendo a las partes que acuden a las audiencias que hacen este tipo de planteamientos con base en este artículo 140, y encuentran también diversos criterios de los jueces, ¿no? Hay jueces que estiman que ciertamente esto tendría que ser materia de estudio en las audiencias iniciales, en el control de detención. Hay otros que no lo consideran así, pero antes de entrar de lleno al contenido del artículo 140 del Código Procesal, pues considero importante tal vez hacer una explicación, un antecedente en cuanto al tema. Y es precisamente en cuanto a que el contenido de este numeral pues podría actualizar su aplicación en un momento del procedimiento penal, ¿no?
en un momento de procedimiento penal que lo es propiamente la etapa de investigación en su fase inicial. Y esto sucede cuando una persona es detenida por la probable comisión de un delito. Cuando es detenida, puede ser, dice la Constitución, que puede ser detenida por cualquier persona al momento de estar cometiendo un delito o bien inmediatamente después de haberlo cometido. Entonces, se entiende que una persona realizó un hecho que podría estimarse delictivo y que es detenida para ser presentada ante la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía recibe la puesta a disposición, recaba la entrevista del policía, tal vez del denunciante, analiza la Fiscalía los hechos que se le informan y con base en esos hechos determina si la detención fue legal o no. No, claro. Si considera que es legal, va a continuar recabando información y posteriormente va a determinar si la persona va a estar restringida su libertad mientras se investiga. Es importante que cuando el Ministerio Público tiene a una persona detenida, solo cuenta con 48 horas para decidir qué es lo que va a hacer con la investigación. Si con base en esa información va a ejercitar acción penal, es decir, va a poner a disposición del juez a la persona detenida, o bien no tiene la información, tendría que decretar libertad. No puede exceder esas 48 horas. Bien, eso en principio. Pero creo, George, si también lo consideras conveniente, tratar de hacer una distinción entre las figuras jurídicas, porque es muy común que se mezclen aspectos para considerar que la detención fue ilegal. Por ejemplo, se habla de manera indistinta de detención, junto con lectura de derechos, junto con informar los motivos de la detención, junto con el tiempo que se tardan los policías para presentar a la persona detenida ante la autoridad más cercana, el registro de detención y propiamente la retención, que es algo que, repito, acontece ya cuando el detenido está ante el Ministerio Público. Entonces, es muy común en las audiencias que la defensa mezcle este tipo de figuras o herramientas o conceptos para decir que la detención fue ilegal. Y estimo que esto pues no es correcto, porque el hecho de que se haya violentado tal vez alguno de estos aspectos, por ejemplo, demora injustificada a la puesta a disposición, en realidad, a mi consideración, no guardaría relación con que la detención fue ilegal, ¿no? Y coincido completamente contigo, y eso es uno de los argumentos que muchas veces me tocó escuchar en la audiencia inicial, justo cuando estábamos debatiendo lo inherente al control de la detención por parte de los abogados particulares. Muchas veces te piden: su señoría, solicito deje en libertad a mi representado porque hubo dilación entre el momento en que lo detuvieron y la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Exacto. Desde mi perspectiva, y comparto contigo, muchas veces lo dije en la audiencia, eso no es materia de libertad. Pudiera tener otros efectos, pero la detención fue legal. Para decirlo de manera muy coloquial, cuando un policía detiene o cuando una persona detiene, ese es un momento. A partir de ahí, la policía tiene la obligación, o quien detenga tiene la obligación, dice la ley, de ponerlo a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud ante la gente del Ministerio Público. Si estas personas que se encargan de ponerlo a disposición ante la gente del Ministerio Público trastocan derechos fundamentales, la puesta inmediata a disposición de la persona que es detenida, eso no implica libertad. ¿Por qué? Porque la detención fue en flagrancia, la detención fue legal. La mala actuación de estos servidores públicos tendrá sus consecuencias y sus repercusiones, tanto procesal como legalmente, pero no es un motivo suficiente para efecto de decretar la libertad. Son cuestiones distintas, incluso por ahí hay tesis de jurisprudencia que así lo definen. Son momentos completamente diferentes, son momentos completamente distintos, ¿no? Sí. Y lógicamente también el tema de la retención, es decir, el tiempo en que una persona detenida está a disposición de la Fiscalía en la agencia del Ministerio Público, en las galeras o en sus oficinas mientras éste investiga, eso es el plazo de la retención. Lógicamente también es distinto tema que la detención, la puesta a disposición inmediata, registro de detención. Entonces, el tema que queremos desarrollar en este episodio, en este capítulo, lo es propiamente el tiempo en que la persona está detenida en la agencia del Ministerio Público, ¿no? Porque en términos del artículo que vamos a comentar, pues establece
establece que el Ministerio Público durante ese plazo puede decretar la libertad de la persona. Dice el artículo 149, párrafo segundo, que el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida, ¿no? ¿A qué se refiere? A que el Ministerio Público se preguntará, en este caso, ¿será necesario que yo tenga detenida a esa persona mientras investigo o no es necesario? Entonces la pregunta sería, George, ¿qué es lo que analiza la Fiscalía para determinar si es necesario o no es necesario? ¿En qué se fija el fiscal? ¿En qué es lo que valora? ¿Qué es lo que analiza para poder establecer si hay necesidad o no hay necesidad de que esa persona esté restringida su libertad? Sí, claro, y nada más para poder poner en contexto a la gente que nos acompaña el día de hoy, darle lectura brevemente a lo que establece el artículo 140, ¿no? Que dice libertad durante la investigación, y es un tema tan debatido, tan controvertido, porque creo que es el segundo momento en el que se puede obtener la libertad de una persona. El primero es en el acuerdo que tiene obligación el fiscal de determinar si hay flagrancia o no. Si no hay flagrancia, pues tendría que dejarlo libre, ¿no? Determinó que hay flagrancia, vamos a analizar la necesidad de la retención. Entonces creo que es el segundo momento durante la investigación en la que los defensores pueden alegar o pueden pelear la libertad de su representado. Dice el párrafo primero, en los casos de detención por flagrancia, y quiero aquí puntualizar que la ley dice solo en los casos de detención por flagrancia, no en caso urgente, no en cumplimientos de orden de aprehensión, solamente en detenciones por flagrancia. Cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, que ese es otro gran tema, la prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público, fíjense lo que dice, determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Y este artículo 140 en su primer párrafo pues necesariamente nos lleva a analizar lo que decía mi buen amigo Alfred en relación al artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su párrafo segundo dice que también durante el plazo de la retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida. Y dice Alfred, ¿qué es lo que se analiza, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de dicha medida? Me parece, reitero, desde una perspectiva personal y abierto a todos los comentarios. Antes de que continúes, ¿estás de acuerdo que el Código Procesal no te dice la respuesta? No, no la da. No te dice qué es lo que debes ir a analizar para saber si hay necesidad o no. De retener, ¿no? Es lo que dice. Yo, de alguna manera, la interpretación que puedo hacer es una interpretación sistemática, tomando en consideración el propio artículo 140. Habla de que el Ministerio Público no va a solicitar la prisión preventiva y va a pedir alguna otra medida cautelar. Yo lo llevaría al ámbito de la cautela. Exacto. Si el sujeto reúne ciertas características en donde resulte indispensable retenerlo porque tenemos riesgos procesales, llámese peligro de sustracción, llámese garantizar seguridad de la víctima o llámese no obstaculizar el procedimiento. Yo lo llevaría a ese ámbito. Si el agente del Ministerio Público no va a dar la libertad en términos del 140, tiene la obligación de justificar y determinar por qué no dejó libre a la persona. Ese es otro punto interesante, George. En principio yo comparto eso. Se tendría que llevar a cabo una interpretación sistemática en conjunto con el artículo 149, párrafo segundo, donde te dice la obligación de verificar la necesidad de retención, pero a su vez el 140 habla de la prisión preventiva. ¿Por qué se impone prisión preventiva? Porque existen riesgos procesales. Sí, claro. ¿No? Entonces, si lo correlacionamos con ese artículo, lógicamente, si el Ministerio Público, lo que tendría que analizar el Ministerio Público es si hay necesidad de cautela. Si hay necesidad de cautela, el Ministerio Público podrá decidir que la persona esté retenida. Claro. Si no hay necesidad de cautela, entonces sí podrá decretar su libertad, ¿no? Entonces estamos claros en este punto, ¿no? Me parece que sí, que eso parte de riesgos procesales. Bien, ahora el tema es, el Ministerio Público, por alguna razón, porque tiene información, porque tiene tal vez entrevistas, documentos, dictámenes, dice, yo considero que aquí hay necesidad de cautela, hay peligro de sustracción en la acción de la justicia. Y te dice, pues porque considero que no tiene arraigo,
porque tal vez tiene facilidad para abandonar el lugar, permanecer oculto. En consecuencia, determino que no es procedente de ejecutar su libertad y que va a estar retenido durante la investigación inicial. Lo pone a disposición del juez, ¿no? Ejercita acción penal, solicita audiencia inicial con detenido, y tú como juez, ya cuando estás analizando el control de detención y propiamente la retención, la defensa te dice: su señoría, considero que el Ministerio Público de manera ilegal mantuvo retenido a mi representado, porque yo, defensor, considero que no había necesidad de cautela, porque el Ministerio Público malinterpretó la información y en realidad mi representado sí tiene arraigo y no tiene facilidad para abandonar el lugar a permanecer oculto. Incluso tiene la necesidad de permanecer en ese domicilio porque pues lo relaciona a diversas actividades laborales, familiares, educativas, y para él es muy difícil irse a un distinto lugar. ¿Es correcto abrir este debate en la audiencia inicial, George? En cuanto a analizar la legalidad de una resolución que dictó la Fiscalía, en el sentido de que él sí consideraba en su momento necesidad de cautela, y ahora con los argumentos que te hace valer el licenciado defensor. Mira, es una pregunta bien interesante y bien compleja, porque pues depende de esto la libertad de una persona, ¿no? ¿Yo qué he hecho o qué hice, Alfred, cuando estuve como juez de control de detención? Yo no permitía que en ese momento se abriera ese debate. Tenemos que ser y tenemos que saber qué es lo que se debate en cada una de las etapas procesales. Yo soy el juez que dirige la audiencia y soy el juez que debe hacer respetar el debido proceso. Ese debido proceso no es más que respetar las reglas y verificar si en cada caso particular se cumplen los requisitos que existe en la ley para emitir una determinación en tal o cual sentido. ¿Qué es lo que se debate en el control de la detención? Pues me parece que es eso, la detención solamente. Verificar si la detención fue en flagrancia o fue en caso urgente. Fuera de eso, yo en este momento de la audiencia no permitiría el debate, a reserva de que les decía yo: si usted, defensor, me está solicitando un tema que tiene que ver con necesidad de cautela, dentro de esta misma audiencia hay otro momento procesal en el que yo me voy a hacer cargo de ese tópico. Creo que yo llevaría al defensor a ese momento procesal. Una cuestión es la detención, y tú lo decías muy bien al inicio, no hay que confundir la detención y otra cosa es la retención. La retención, coincidimos que tiene que ver con riesgos procesales. Entonces, dentro de la audiencia inicial, yo desde mi perspectiva, Alfred, y lo digo con mucho respeto y con mucha honestidad, yo ese debate lo dejaba para medida cautelar y les decía a los defensores: miren, no se preocupen, vamos a analizar lo que dice el código, solamente la detención, porque es lo que en este momento de la audiencia debemos analizar. Si vamos a hablar de riesgos procesales, de necesidad de cautela, dentro de esta misma audiencia vamos a revisar ese tópico, y es al hablar necesariamente de una medida cautelar, ¿no? De lo que sí estoy convencido, Alfred, es que el Ministerio Público tendrá que justificarme que la persona merece tal o cual medida cautelar. Pero ya en el momento. O sea, y voy a escuchar al defensor con todo gusto. ¿Por qué? Porque lo comentábamos antes de iniciar la grabación, ¿no? Decíamos en este sentido que somos y debemos ser garantes de los derechos fundamentales, y la libertad es uno de los más importantes. Sí. Pero leíamos el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Párrafo 3, que dice: todas las autoridades, destaco, subrayo y lo pongo en negritas, en el ámbito de sus competencias, deberán proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Entonces, si ese artículo 140 hace alusión a una etapa procesal en donde la autoridad es la Fiscalía, porque estamos en investigación, la Fiscalía en ese momento, en el ámbito de sus competencias, determinó restringir ese derecho. Ahora a mí, porque también me tengo que pronunciar respecto de una medida cautelar, porque son las reglas del debido proceso, me tocará pronunciarme en la audiencia inicial si la persona tiene que estar detenida o no. Y ahí lo va a tener que sostener el Ministerio Público. No sé si coincidas o tú cómo lo totalmente tomas. De acuerdo.
En principio, la Fiscalía es la autoridad en la investigación inicial, ¿no? Claro. Y yo haría un símil, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, es que yo como juez no tendría competencia o facultades para revisar esa resolución que dictó la Fiscalía en el ámbito de sus competencias, en términos del artículo 1 de la Constitución. Un símil podría ser que en la investigación inicial, la defensa pide un acto de investigación a la Fiscalía. Sabemos que la Fiscalía tiene la obligación de recibir la petición y pronunciarse, en el sentido de que considera conveniente, pertinente recabar ese registro de investigación, o bien considera que no es pertinente. Pero en cualquiera de las dos respuestas tiene que fundar y motivar. Claro, por supuesto. Sería tal como que yo en la audiencia inicial revisara la resolución que dictó la Fiscalía negando ese acto de investigación, cuando en realidad pues no sería el momento procesal oportuno, en razón de que me ubico en el control de detención, ¿no? Es que la Fiscalía no le pedí un acto de investigación y me lo negó. Me parece que en el control de detención no sería el momento en que yo me pudiera pronunciar al respecto. Más o menos quiero hacer un símil con el tema del artículo 140, ¿no? Eso en un principio. Por otra parte, correlacionando lo que tú manifiestas en cuanto a que las autoridades en el ámbito de sus competencias, y eso me remite, puede actuar, y eso me remite al artículo 308, ¿no? Claro. Donde nos establece qué es lo que debe de hacer el juez en el control de detención. Y tal vez resulte incongruente con lo que venimos manifestando en cuanto a que la detención es una cosa, el traslado a la persona ante el Ministerio Público es una distinta, la retención es otra, y tal vez el registro de la detención también, ¿no? Pero el código así lo dice. El juez de control, en ese momento de resolver sobre la legalidad de la detención, analizará, son básicamente 3 requisitos muy sencillos. Juez verifica si la detención fue correcta o no. Es decir, ratifica si lo que consideró la Fiscalía en cuanto a la legalidad de detención fue correcto o no. Si consideras que fue correcto, así te pronuncias. Segundo, requisito de proximidad. ¿Hay querella o no? Si hay querella, pasamos al tercer requisito. Simplemente verifica si las 48 horas del artículo 16, párrafo 10, si no me recuerdo, se respetaron en cuanto a que ese plazo de retención no puede exceder de ese tiempo de 48 horas. Esos son los 3 aspectos que establece el 308. Y tú decías, nosotros no tendríamos la facultad de analizar otros temas como se estima, de acuerdo a lo que estoy escuchando, coincidimos, como podría ser el artículo 140, ¿no? La resolución que podía dictar la Fiscalía. Sí, me queda claro que hasta rompe el esquema de la audiencia, ¿no? Cuando estás escuchando al fiscal justificar las causas de la detención, como lo dice el código, y de repente yo he advertido que dentro de este ejercicio, de este principio de contradicción, si estamos dilucidando el punto A, que es la flagrancia, tanto asesoría jurídica como defensa tienen que centrarse a debatir el punto A. Para debatir el punto A no me puedes dar un punto B. Ese ya lo vamos a analizar en su momento. Después te voy a dar oportunidad. Claro, y todos se van a tener que pronunciar respecto del punto B. Lo que sí me queda claro y comparto contigo es, y quiero destacarlo, que en este caso a quien le corresponde justificar la necesidad de cautela y justificar en ese mismo contexto la imposición de una medida cautelar, la que sea, es al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no tiene registros para justificar esa necesidad de cautela, simple y llanamente el juez tiene que decretar la libertad. Si no hay necesidad de cautela, si no hay registros que justifiquen la necesidad de cautela, creo yo que el juez no le puede delegar esta carga a la persona que está detenida. La tiene que justificar el agente del Ministerio Público. Vamos cerrando, Alfred. Sí. Una conclusión aquí. Y es que se nos vino a la mente este tema del artículo 140 porque pues hemos estado viendo, como ya lo comentabas al inicio de este episodio, ¿no? Que pues muchos comentarios en cuanto a la aplicación de este artículo, pero también varios de los argumentos que hacen valer los abogados defensores tienen su fundamento, o bien pretenden tener como fundamento un acuerdo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Con número terminación 13, diagonal 2021, donde se establecen los lineamientos y el procedimiento que deben observar los agentes del Ministerio Público para la aplicación. Pero aquí viene el problema. Desde el mismo título de este acuerdo dice
cuáles son esos, para qué son esos lineamientos. Y en principio dice criterios de oportunidad establecidos en el artículo 256 en relación con los delitos que se refiere al numeral 248 y respecto a la determinación de libertad establecida en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde el título ya empiezas a ver problemas. A dudar. A ver problemas. Porque el criterio de oportunidad nada tiene que ver con el contenido del artículo 140. El criterio de oportunidad es una facultad que tiene la Fiscalía para que en determinados asuntos decida que ya no es conveniente continuar con un procedimiento penal en contra de alguien, porque el delito que se ha denunciado tal vez pues no tenga trascendencia social y el costo que tiene de seguir un procedimiento penal respecto de estos hechos es muy alto en comparativa con los beneficios que puede obtener la sociedad. Ese es solo un supuesto para que se pueda autorizar el criterio de oportunidad. Por otro lado, el artículo 248 del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, establece una causa excluyente de punibilidad, ¿no? O excusa absolutoria, más bien dicho. Excusa absolutoria, y que también es un tema totalmente distinto al contener el artículo 140. Para empezar, a mi consideración, no sé si lo compartas, para mí es interesante e importante escuchar tu consideración. Yo estimo que este contenido del artículo 248 se puede aplicar solo al momento en que ya se siguió todo un proceso penal, se dicta una sentencia y en la sentencia el juez estima, ¿sabes qué? Aquí se actualizan los requisitos del artículo 248 y no impongo sanción. Sí, claro. Pero no en una etapa temprana como lo es la fase de investigación inicial. Todavía ni sabemos si ese asunto va a llegar a un juez y si un juez va a determinar la vinculación a proceso y se va a seguir un proceso, menos aún si ese asunto va a llegar a audiencia de juicio. Entonces, nada tiene que ver el artículo 248 en una etapa tan temprana. Desde el propio título se advierten incongruencias, ¿no? en este acuerdo. Pero me llamó la atención el punto quinto, el artículo 3, punto quinto, en su inciso E, dice que cuando el Ministerio Público decreta la libertad de la persona imputada en cualquiera de los supuestos de interés de los presentes lineamientos, cuando dice cualquiera de los supuestos se está refiriendo a las tres figuras jurídicas que estamos comentando. Prevendrá a este último a fin de que, el punto 3 dice, a comparecer a cuantas veces sea citada la práctica de diligencias de la investigación. ¿Pero cuál investigación? Si cuando autoriza el criterio de oportunidad la investigación ya no va a existir nunca más en la vida. Tampoco, ¿por qué te refieres a investigación? Cuando aplicas el artículo 248 del Código Penal del Distrito Federal, también, ¿no? Si se supone que ya se dictó una sentencia, decidiste no imponerle una sanción, ¿y dónde queda la investigación? Entonces, es incongruente este contenido de este acuerdo, pero pues se basan mucho las partes en este acuerdo para argumentar, ¿no? La libertad de su representado. Y ya nada más para ir concluyendo y pasar a otra cuestión aquí interactiva con el público que nos escucha, pues ya nada más ir cerrando, Alfred. Yo estoy convencido de que en gran medida nosotros aprendemos, discernimos de acuerdo o conforme a los argumentos que las partes nos presenten. Yo invitaría a todos aquellos defensores que hacen uso de ese acuerdo, insisto, a través incluso de las contradicciones que has puesto tú ya sobre la mesa, que lo analicen y que al momento de plantearlo lleven al juez de la mano para que le den herramientas al juez, en su caso, si resultara procedente, de aplicar esto, ¿no? No es lo mismo decir, su señoría, solicito que se decrete la libertad en términos del artículo 140 porque no se cumplen con los supuestos que establece el acuerdo fulano de tal. No, creo que es parte de la argumentación jurídica y el ejercicio de razonamiento que todos los abogados deben de hacer. Hay responsabilidad de todos en este sistema, ¿no? Este sistema es un engranaje. Y en ese engranaje está el juez, está el defensor, está el Ministerio Público y está el asesor. Entonces todos tienen que hacer su función para de alguna manera resultar convincentes con el juez, ¿no? Sin meternos ya en más el tema del acuerdo, pero creo que eso es importante. Sí, y no estar cerrados, ¿no? Porque nosotros como jueces de control, pues en realidad no tenemos la última palabra, tenemos simplemente un criterio, consideramos que estamos aplicando la ley de manera adecuada, garantizando derechos de todas las partes, pero ahí están los criterios, ahí están las consideraciones, y como dice George, tal vez llegue un abogado particular, lleva a cabo un planteamiento, un argumento consistente, claro, que te convenza,
y yo creo que no hay inconveniente en Puede poder hacer cambiar de reflexionar, criterio, ¿no? Claro, te puede hacer reflexionar. Y también ese es un tema, y el otro, ¿no? Pues que esto puede ser materia de medio de impugnación, ¿no? Ahora ya también el control de detención, pues es materia, ¿no? Materia de revisión, y sería interesante, ¿no? Ver el contenido de las resoluciones donde se pronuncian al respecto, ¿no? Ya aquí estamos ya sobre el tiempo, ya nos hemos excedido un poco, pero ya no quiero dejar pasar esta oportunidad, Alfred, también sin decir que también siempre he sostenido que la dinámica de los recursos no es la misma que la de la sala de audiencias y por eso las determinaciones no se recurren. Porque una apelación se resuelve en 6 meses, 7 meses, un amparo no se diga. Lo que nosotros resolvemos en 20 minutos, en una hora y sin recesar, porque tenemos otra audiencia, el recurso no lleva la misma dinámica de la audiencia, ¿no? Y eso creo que también nos limita y limita a las partes para recurrir nuestras determinaciones, porque en su caso pues tendríamos que esperar a ver qué fue lo que resolvió la sala, ¿no? Entonces, no lo quería dejar pasar por alto, Alfred. Bien interesante, bien padre compartir contigo este tema, el artículo 140. Todos los abogados que nos ven, todos los fiscales, les invitamos a que nos escriban, a que nos comenten en nuestras redes sociales, reiterarles, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. Ya, Alfred, nada más para darle entrada a uno de los cuestionamientos que por ahí nos han hecho las partes que nos ven o las personas que nos ven. Hay uno de nuestros principales seguidores, David. Él ya nos ha constantemente hecho preguntas, no las hemos podido responder, pero hoy le vamos a dar respuesta a otro de sus cuestionamientos, ¿no? Dice, en algún proceso penal, al llevar la audiencia, ¿de alguna manera se afectó tu estabilidad mental, Alfred, o la de tus compañeros? Pues lógicamente todos los asuntos tienen su impacto, ¿no? Su impacto emocional. Pues dependerá también del tipo de delitos, dependerá de las partes. Cuando se trata de víctimas, mujeres, niñas, pues ahí como que podría generar un impacto emocional en ti como persona, ¿no? Pero pues siempre tratando de mantener pues esa calma, pues esa forma de ver los asuntos de una manera objetiva. No quiero decir que pues uno no sea empático, pero también para poder garantizar una administración de justicia objetiva e imparcial, pues tienes que tratar de alejarte precisamente de esa empatía y ver al asunto objetivamente para resolver lo que corresponde, ¿no? Pero sí, emocionalmente en ocasiones puede impactarte, pero también trata uno de no llevarse los asuntos, los temas, la información a casa, ¿no? Yo trato de concluir mis audiencias, terminar mi jornada laboral, no dejar ningún pendiente, y cuando salgo de la oficina mi vida se transforma, ¿no? Y creo que eso intento siempre por paz mental, sobre todo, ¿no? Creo que dijiste algo bien importante y que no nos podemos desapegar en ningún momento, y es la objetividad. Ya lo he mencionado, somos personas, también sentimos, podemos ser empáticos, pero la responsabilidad que esté en nuestras manos es más importante que nuestros sentimientos, ¿no? La responsabilidad que tenemos es mucho más importante que lo que podamos sentir por uno u otro asunto. Siempre debemos ser objetivos, siempre debemos fundamentar y motivar nuestras determinaciones, y en la medida en que hay veces en que tú seas empático con el asunto, pero si no tienes los elementos o los medios para poder determinar de tal o cual forma, pues aunque no estés de acuerdo lo tienes que hacer, pero eso te permite dormir tranquilo, Alfred, sí. Porque sabes que hiciste lo que estaba ajustado a derecho, ¿no? Lo que era de conformidad a la norma. Entonces, pues ahí está, respondida la pregunta de nuestro buen amigo David. Sigan comentando, seguimos estando al pendiente de sus comentarios. Y pues, Alfred, ¿algo más que agregar? Pues solo agregando algo al último comentario, en efecto, hay asuntos donde pues uno ve a las víctimas, ¿no? Las víctimas que sí están afectadas por alguna situación con motivo de la investigación del asunto, pero como tú dices, bueno, es que el Ministerio Público plantea hechos, pero sucede que específicamente esos hechos que plantea la Fiscalía no encuentran sustento en la información. Y uno como juez sabe que hay un trasfondo, sabe que los hechos sucedieron de otra manera, o te imaginas que sucedieron de otra manera, pero nosotros no podemos modificar esos hechos que dijo el fiscal, no podemos arreglar la plana del fiscal,
o bien corregir errores, porque si no ya no estaríamos siendo objetivos, no seríamos imparciales y se estaría violentando ese derecho de una administración de justicia, ¿no? Por supuesto. Podría quedarme aquí otra hora platicando contigo, Alfred. Hay muchos temas que se me vienen a la mente, pero el tiempo nos ha alcanzado. Amigos, les invitamos a que continúen con nosotros. No me queda más que agradecerles su presencia en este Café con Juicio entre amigos, solo con Alfred. Que tengan un excelente día. Buenas noches, hasta luego. Corte. Yo nomás veía a Luis y decía, hijo de la madre. Yo ni lo veía, porque